Nuestra especie tiene una fascinación por la idea de que no estamos solos en esta existencia. Nos gusta pensar que hay vida más allá de nuestro planeta, en galaxias distantes, en otros planos, incluso después de la muerte. Quizás sea por el miedo que nos genera la idea de pensar que nos encontramos solos en un vacío infinito. Pero esa idea no se limita al espacio o planos de la realidad. De igual forma, existen muchas ideas de que no estamos solos en nuestro propio planeta, que vivimos junto a seres similares a nosotros, que por alguna razón prefieren permanecer ocultos. A lo largo de la historia, ha habido culturas con leyendas sobre seres similares a nosotros, humanoides, que viven lejos de las comunidades y usualmente vagan solos. Y si me acompañan hoy, vamos a explorar historias sobre estos seres. Tienen muchos nombres, pero probablemente uno destaca sobre todos: Bigfoot, pie grande. Viernes 20 de octubre, 1967. Roger Patterson y Bob Gimlin iban montando a caballo en la zona de Bluff Creek, Estados Unidos. Entre la 1:15 y la 1:40, notaron algo extraño en la distancia. Una forma peculiar, caminando a lo lejos. Sin pensarlo, Roger y Bob sacaron su cámara, y en gloriosos 16 milímetros grabaron lo que hasta la fecha es posiblemente el metraje más famoso de pie grande. Estoy seguro ya todos lo vieron, o al menos una foto de este. Es aquel en el que se ve a la criatura caminar a la distancia. Se voltea ligeramente y continúa su camino. El icónico momento se ha visto en fotos, películas, e incluso dio vida a una de las siluetas de pie grande más icónicas. Pero es imposible escapar de la pregunta: ¿es real? ¿De verdad Roger y Bob captaron a pie grande? A lo largo de los años se ha analizado, discutido y criticado lo que se grabó aquel día de 1967. Es más, la película Patterson-Gimlin, como llegó a ser conocida, se considera la cinta más analizada de la historia, únicamente al lado de la grabación del asesinato de John F. Kennedy. De lo que podemos estar seguros es que la película, es decir, el negativo original en el que se grabó, tras haber sido analizado por diferentes expertos y de diferentes formas, no ha sido alterado de ninguna forma. Es decir, lo que se ve en la cinta sucedió efectivamente. Y es cuando el análisis cambia a no únicamente si el metraje fue alterado, pero quizás si fue alguien en un traje. ¿O qué motivos tendrían estas dos personas para intentar engañar a la gente? Ahora, mucho se puede decir de estos dos individuos. Lo más notorio es que eran aficionados a Bigfoot. Incluso Roger Patterson había escrito un libro previamente titulado El abominable hombre de las nieves de América, ¿de verdad existe? Todo esto llevó a la gente a pensar que esto era nada más que un invento de los hombres, para atraer fama a sus búsquedas, quizás a su libro, o quizás probar que todo el tiempo tenían la razón. Pero la verdad es que, al igual que el video, esas acusaciones no se pueden probar como verídicas. La verdad es que solo hay 3 seres que saben con exactitud qué sucedió aquella tarde: Bob Gimlin, Roger Patterson y, por supuesto, lo que sea aquello que grabaron. Sin embargo, lo que este video desató fue una fiebre por Bigfoot. La gente comenzó a salir a buscar, y muchos testimonios salieron a la luz, creando lo que es el mito moderno de Bigfoot, y por supuesto, desencadenando una serie de debates. ¿En verdad existe un ser misterioso que aún no hemos descubierto? ¿O simplemente se trata de un gran negocio que hace que la gente gaste en viajes y equipo para encontrar algo que simplemente no está ahí? Pero aunque los debates comenzaron en esa época, las historias no. Historias sobre estos seres están en todo el mundo y se han originado desde hace cientos de años. Y como ya nos es costumbre en este show, vamos a explorar algunas. Desde mucho antes que la fiebre por Bigfoot empezara en los Estados Unidos, ya se hablaba en diferentes regiones de seres similares. Probablemente de las más inquietantes y curiosas es como en estas regiones, donde empezaron los avistamientos,
ya se habían tenido contactos, solo que muchos años atrás, mucho antes de que los colonos tomaran esas tierras, ya se hablaba de leyendas similares. De hecho, otro de los nombres famosos de Bigfoot es Sasquatch. Quizás ya lo hayan escuchado. Es una anglización de la palabra Salish, Saskets, que significa el hombre salvaje o el hombre peludo. Los Salish son tribus de América y Canadá, pero aunque la palabra Sasquatch viene de ellos, el concepto de este se puede encontrar en la gran vasta mayoría de tribus norteamericanas. Una de las pruebas más antiguas sobre el mito de Bigfoot en esta región tiene entre 500 y 1000 años de antigüedad, y se encuentra en forma de petroglifos, que son imágenes grabadas en rocas. Estas ilustran una familia de seres anormalmente largos. Los locales han mantenido que las historias que se contaban junto a esa roca se refieren a ellos como los hombres peludos, y claro, es muy fácil decir que esto igual puede ser parte de sus leyendas. Sin embargo, junto a la familia de Bigfoots hay imágenes de coyotes, castores, osos, ranas, orugas, águilas y humanos. Lo que ha llevado a expertos a pensar que lo que estas tribus querían mostrar eran los animales que se habían encontrado. Es decir, consideraban al Sasquatch como un simple animal más del ecosistema, y no existe ningún otro petroglifo o pintura rupestre de la región que retrate a Bigfoot. Y las leyendas nativas no terminan aquí. Los locales de Oregón, al escuchar las historias que el hombre blanco contaba, mencionaba que ellos igual tienen un nombre para ese ser, Tsiatko, que se traduce a salvaje, una raza de seres gigantes que no tenían hogar y viven sin rumbo en el bosque. Algunos nativos cuentan historias pasadas de generación en generación sobre cómo sus tatarabuelos lograban cazar e incluso capturar a estos seres llamados Tsiatko. Y podríamos seguir escuchando historias similares. En verdad, se encuentran por todo Estados Unidos. Es como si cada tribu tuviera su leyenda de Bigfoot. Eventualmente llegaron los conquistadores, y sin tener mucho contacto con las tribus nativas, comenzaron a tener sus propios encuentros con este tipo de seres. El oeste americano está repleto de historias similares. Una de las más interesantes viene de uno de los diarios del mismísimo Theodore Roosevelt, el cual, antes de ser conocido como el presidente número 26 de los Estados Unidos, era conocido por ser un gran aficionado de la naturaleza, la cacería y todas las actividades al aire libre. Y además de experimentarlas, disfrutaba escribir sobre ellas. En uno de sus escritos, habla sobre uno de sus acompañantes y la historia que le contó sobre un ser peludo enorme que caminaba en 2 patas, que había atacado constantemente los campamentos que montaban en cierta región del oeste. Y aunque ninguno de los 2 hombres identificó a la criatura como un Sasquatch, la descripción es bastante similar. A pesar de lo fascinante e interesantes que son las historias relacionadas a este misterioso ser por todo Norteamérica, este no es el único país con leyendas de este tipo. En el año de 1970, un grupo de primaria se encontraba recogiendo hongos en las regiones boscosas del monte Hiba, en Japón, cuando una criatura similar a un simio, con pelaje rojo, cayó en un arbusto cercano. Al notarlo, los niños evidentemente se espantaron, lo cual solo sirvió para alterarlo. Según los reportes de los estudiantes, lo único que el misterioso ser hizo fue algunos gestos y romper ramas. Sin que pasara mucho tiempo, estos niños corrieron con sus profesores a contarles lo que sucedió. Al regresar al lugar, no vieron mucho, el arbusto y ramas rotas, pero no había rastro alguno del misterioso ser. Ahora, es claro que esta historia se le podría atribuir a la imaginación de unos cuantos niños. Sin embargo, este no fue el último avistamiento de la criatura. Al contrario, a partir de este momento, la comunidad de Hiroshima, más específicamente aquellos lugares cerca del monte Hiba, comenzaron a tener una serie de avistamientos de este ser. Poco tiempo después, un camionero dijo haber visto una criatura similar. Lo describió como un gorila rojo cerca de un río. Cuando intentó acercarse, la criatura corrió a internarse en el bosque. En los años cercanos, hubo varios avistamientos. Eventualmente lo bautizaron el Hibagón.
En el mes de diciembre, cuando la nieve cubría el bosque, encontraron algo que este tipo de criaturas parecen muy fans de hacer: unas huellas. Aunque no eran el enorme tamaño que las de su contraparte en los Estados Unidos, se reportan que sí parecían a las de un bípedo, considerablemente más grande que un humano, y este tipo de animales no son comunes en esta región. Los avistamientos siguieron siendo comunes en los años próximos. El 74 destaca como el año en que más avistamientos se observaron. Tanta fue la fama que el Hibagón adquirió, que incluso un programa de noticias japonés fue a la región y llevaron a un dibujante profesional para hacer un retrato de la criatura que varios de los testigos decían haber visto. Y sorprendentemente, todos los dibujos tenían un parecido impresionante. Todo esto continuó hasta 1982, cuando de la nada, los avistamientos se detuvieron. Quizás el mito cumplió con su vida. La gente se aburrió de contar las historias. Quizás siguió habiendo avistamientos, mas sin embargo, se había vuelto algo tan común que las personas ya no se molestaban en contarlas. O quizás, sea lo que sea el Hibagón, se extinguió. Sin embargo, su leyenda perdura. Una de las teorías más populares es que era algún animal mutado por años de radiación de la zona. No tenemos que recordar lo que Estados Unidos hizo en Hiroshima, pero esta teoría podría explicar por qué ya no se tuvieron avistamientos. En la región se pueden encontrar numerosos locales, tiendas, anuncios e incluso una estatua del misterioso Hibagón, que ayuda a que lo que haya estado en las montañas de Hiroshima durante la década de los 70 no se ha olvidado. Las teorías del Hibagón son diversas, y aunque el nacimiento de esa leyenda es relativamente cercana, historias de seres similares han estado presentes en Japón por toda su historia. Similar a lo que sucedió en Estados Unidos con Bigfoot, el Hibagón simplemente fue la interpretación más moderna de mitos antiguos. Se tienen registros de historias sobre seres llenos de pelo que invaden aldeas, y es más, esto no se limita a Japón. Varias regiones de Asia hablan de criaturas similares, y una de esas regiones alberga al que quizás sea el más famoso junto a Bigfoot. En la cordillera más alta de la Tierra, conocida como el Himalaya, podemos encontrar al Yeti. Hay probablemente un adjetivo que se ha hecho popular cuando nos referimos al Yeti: abominable. El abominable hombre de las nieves. Es un término moderno para referirse a esta criatura. La primera vez que se tiene registro de este término, refiriéndose al Yeti, fue en 1921, en las crónicas del coronel Charles Howard Bury. Una vez más, como es de costumbre ya en estas historias, encontraron una huella, particularmente más grande de lo normal. El coronel, como el experto, se lo atribuyó a un lobo gris nativo de la región, más grande de lo normal. Sin embargo, sus guías locales lo corrigieron y le dijeron que esa huella pertenecía al Meto Kangmi, lo cual se podría traducir como el hombre oso y el hombre salvaje de las nieves. Cuando el reportero entrevistó a los hombres, como todo buen reportero, sintió que necesitaba agregarle algo para impresionar a sus lectores, y así como decidió cambiar términos como oso y salvaje por abominable, en realidad, las historias originales del Yeti no lo describen como algo a que temerle. Los primeros registros del Yeti en el mundo moderno se remontan a 1890, cuando un representante británico mencionaba en sus escritos las historias que sus asistentes de Nepal le contaban sobre el hombre que vivía en las montañas. En 1904, un soldado, igualmente británico, dijo haber visto esa criatura cerca de Gangtok. Sin embargo, en lugar de describirlo sobre algo a qué temerle, hablaba de este como un espécimen impresionante por su tamaño y fuerza física. En su historia, hablaba de cómo lo vio correr colina abajo de una montaña y cómo tenía un parecido físico en el tono de su piel a los habitantes del lugar. Los orígenes de esta leyenda se pueden rastrear a las antiguas culturas tibetanas de aquellos que vivían cerca de las montañas. La palabra Yeti proviene del Sherpa Ye-te, que podría traducirse a el oso que está morando en las montañas. Sin embargo,
Este término igual se utiliza para cualquier animal que se encontraba viviendo en las montañas. En las regiones del centro del Tíbet, donde podemos encontrar historias más interesantes como Kang Mi, el hombre de las nieves, Mi Chenpo, el hombre grande, Mi Te Kang Mi, el hombre oso de las nieves. En estos nombres encontramos lo que diferencia muy claramente al yeti de ser un oso. Y el uso de la palabra Mi está en idioma tibetano. Se utiliza exclusivamente para referirse a un humano. Es decir, sea lo que sea que esas personas hayan visto, lo consideraban más cercano a nosotros que a un animal. El ejemplo más claro de la relación que estas personas tenían con los yeti se encuentra en su relación con la religión. En un aspecto, las culturas de estas regiones consideraban a las montañas deidades. ¿Y cómo no hacerlo? Algo tan grande solo podía ser la personificación de una deidad. Es por eso que cuando las deidades estaban enojadas, soltaban a los yeti para recordarle a los humanos lo que deben hacer. En las regiones budistas de este lugar, las historias son diferentes e incluso más interesantes, ya que aunque no todas, varios grupos budistas veían a los yetis como practicantes de esta religión, por su manera de vivir tranquilamente en las montañas. Lo relevante aquí es que según el budismo, ningún animal o ser irracional puede practicar esa religión, ya que jamás tendrían la capacidad de alcanzar la iluminación. Sin embargo, ellos veían a los yetis como seres pacíficos e iguales, con la capacidad de practicar una religión. Podríamos pasarnos todo el día explorando los orígenes e historias de estos seres, yetis y Bigfoots, desde las praderas y bosques del oeste americano, con las tribus nativas, a la gente de las montañas en el Tíbet. Parece que los orígenes e historias de estas famosas criaturas se remontan al origen de las historias mismas, y aunque la modernidad y Occidente se ha aprovechado de estas historias para vender monstruos, tiendas e historias fantásticas, no significa que las personas de hace tanto tiempo no vieron algo en la profundidad del bosque o en lo alto de las montañas. Antes de irnos, les contaré una historia de uno de los parientes de estos seres, que quizás pueda servir para comprender algunas cosas, o al menos darnos una teoría: el Orang Pendek. En el folclore de Indonesia, esta criatura habita en los bosques de la isla de Sumatra. Hablar mucho de él sería algo redundante en este punto. Tiene mucho en común en apariencia con el jibagón. En lugar de ser alto, es más chico que un humano, alrededor de 1 metro de estatura, pelaje rojo, pero facciones y manierismos humanos, como el ser un bípedo. Los avistamientos fueron tantos que los conquistadores de Países Bajos hicieron varias expediciones en busca del mítico animal, pero no tuvieron demasiada suerte. Fue en 2004 cuando se encontró algo que llamó la atención. En otra isla de Indonesia llamada Flores, se encontraron restos de lo que fue llamado el Homo floresiensis, una especie de homo perdida hasta esa fecha, de nuestra misma familia, solo que un poco más bajo, entre 1 metro de estatura. Se cree que tenía pelaje que cubría todo su cuerpo, y por supuesto, un bípedo. Quizás estas culturas no veían criaturas extrañas, pero parientes lejanos. De cualquier forma, como ya vimos en episodios previos, los bosques son muy grandes y guardan muchos secretos. Y ahora sabemos que entre estos secretos están unos seres de diferentes nombres, pero que quizás tienen mucho más en común con nosotros de lo que las historias y cuentos nos han hecho saber. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.